Buen día. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje. Mi equipo está conformado por Hernández Villalobos, Isabel Montserrat, Zaragoza Vela, Hatsiri Arlet y su servidora Gaitán Salamigo Andrea. Para comenzar, abordaremos el primer subtema, que es el número 4, desarrollo del lenguaje. Como bien sabemos, en los primeros 3 años de vida es cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración. Es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto constantemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos clave, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda. Bien, seguimos con el 4.1, lenguaje silábico alfabético. El niño desarrollará su lenguaje después de ciertas etapas. Primera etapa. Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura. Aquí se relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio escriben empleando garabatos y letras yuxtapuestas con una libre interpretación. Segunda etapa. En este nivel el niño fortalece su conciencia fonológica. Comienza la asociación entre sonidos y grafías. Se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para decir una palabra y no otras. Tercer nivel silábico alfabético. Es un periodo de transición, por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética, y se caracteriza por escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan fonemas. Además de que usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía correspondiente. Los ejercicios propuestos buscan que el niño compare las palabras y confirme su hipótesis sobre la relación entre sonido y letra, y al analizar y sintetizar afianza su hipótesis alfabética, una letra por cada sonido. Componer palabras con letras móviles, completar letras en una palabra, comparar palabras que se parecen. Por ejemplo, pesa, pela. Comparar sonidos de sílabas directas e inversas, argumentando sus respuestas. Por ejemplo, sano, asno. Ahora vamos con el siguiente subtema. 4.2. Lenguaje pragmático, las suposiciones de entendimiento y su dificultad. Es la forma en la que nos comunicamos a través de las palabras y nuestros cuerpos en un contexto social. Por ejemplo, estableciendo un contacto visual con otra persona, saludando, mostrando y respondiendo a las emociones de los demás, etc. Las habilidades pragmáticas son vitales para comunicar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos personales. Los niños con dificultades en esta área a menudo no logran interpretar la intención comunicativa de otras personas y por lo tanto tienen dificultades para responder de manera apropiada, ya sea verbalmente o no verbalmente. Es importante que los padres sepan que los niños con habla tardía pero sin demora en el área pragmática utilizarán muchos medios y estrategias de reparación para comunicarse con los demás, incluidos entre otros los siguientes: señalar, contacto visual, mostrar y compartir diferentes palabras y sonidos. Muchos niños presentan dificultades con algunos componentes del lenguaje pragmático. Los niños con trastorno del espectro autista pueden tener dificultades particulares con muchas de estas habilidades debido a sus deficiencias con las interacciones sociales. De 0 a 6 meses. El niño reacciona a los sonidos, mira hacia las voces y sonidos, mira a la cara de los demás, responde a las sonrisas con sonrisas, balbucea para obtener atención, establece contacto visual y reconoce caras familiares. De 6 a 2 meses. Responde a su nombre, disfruta de su reflejo en el espejo, trata de hablar con los demás, imita acciones, usa gestos para comunicarse, grita por atención, se ríe mientras juega. Y de 1 a 2 años, sigue instrucciones simples de una sola acción, dice adiós, señala, combina gestos con palabras, repite acciones que hacen reír a los demás, imita a los adultos en el juego, inicia el juego imaginativo como jugar con muñecas o hablar por teléfono. De 2 a 3 años, observa a los niños y se une brevemente en los juegos.
Demuestra juego funcional y creativo, pide permiso con palabras o con miradas, usa estrategias para lograr darse a entender por medio del habla y participa en actividades simples en grupo. De 3 a 4 años, sigue instrucciones de 2 acciones, juega en cooperación con otros, sabe tomar turnos en un juego, se separa fácilmente de los cuidadores, practica la conversación hablándose a sí mismo, expresa ideas y sentimientos, sus expresiones faciales concuerdan con sus estados de ánimo y reconoce las emociones de otros. De 4 a 5 años, sigue instrucciones de varias acciones sin pistas visuales, solicita las cosas adecuadamente y da razones, no quiero y por qué. Inicia y se une a los juegos, respeta la toma de turnos y las reglas del juego, le interesan las experiencias de los demás y usa la imaginación. De 5 a 6 años, hace amigos, escoge a sus amigos, nombra a sus amigos, puede identificar las cosas que le gustan o no le gustan a sus amigos, pregunta información o los significados de las palabras, hace comentarios y preguntas sobre diversos temas, cambia el tema de la conversación suavemente y juega y trabaja con otros como un equipo. Siguiente subtema, 4.3. Los problemas en los fonemas. El trastorno fonológico o dislalia consiste en una dificultad tanto en la producción de determinados fonemas como en la elección de los sonidos que constituyen en una palabra y su ubicación dentro de la misma. Al empezar a hablar, la mayoría de los niños muestran una inmadurez expresiva en la pronunciación de algunos sonidos y palabras. Sin embargo, a la edad de 3 años se espera que al menos la mitad de lo que el niño dice sea inteligible para un extraño. A los 4 o 5 años, el niño debería producir la mayoría de los sonidos correctamente, aunque algunos de los sonidos más difíciles pueden no ser completamente correctos, incluso hasta los 7 u 8 años. Los niños con trastornos fonológicos suelen sustituir, omitir o cambiar los sonidos. Estos errores pueden hacer que, para otras personas, su discurso resulte difícil de entender. Los tipos de errores más comunes son: sustitución. Sucede cuando se pone la posición de los órganos fonadores en la forma que corresponde a otro fonema. Ejemplo: calne por carne. Distorsión o deformación ocurre cuando se coloca una posición intermedia entre dos fonemas, lo que da lugar a un sonido indefinido debido a que se produce un sonido poco claro. Ejemplo: el ceseo ante la S. Omisión: cuando algunos sonidos requieren no son pronunciados. Ejemplo: libo por libro. Inserción o adición: pronunciación de fonemas que no se corresponden con la estructura de la palabra. Ejemplo: boroma por broma. Inversiones: cambian el orden de los fonemas. Ejemplo: cocholate por chocolate. Existen algunos fonemas que representan mayor número de problema y que al mismo tiempo coinciden con ser los últimos en adquirirse evolutivamente. Estos fonemas son la L, la R, S, Z y CH. 4.4. El significado de las palabras. A los 5 o 6 años de edad ya se tiene la base del lenguaje del adulto, en cuanto a vocabulario, inteligibilidad, formación de frases complejas y relato de historias. Además, pueden recibir instrucciones, conceptos de tiempo, espacio y causalidad, normas básicas de conversación y símbolos escritos. Subtemas 4.5, el vocabulario, y 4.6, lenguaje completo, forma y estructura. A los 5 años, el niño reconoce relaciones espaciales como arriba, abajo, detrás, cerca o lejos. Puede definir objetos por su uso. Por ejemplo, tú comes con el tenedor y puede decir de qué están hechos los objetos. Sabe su dirección, construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras, posee un vocabulario de aproximadamente 2000 palabras. Usa los sonidos del habla, fonemas, correctamente con las posibles excepciones de doble R y Z. Conoce opuestos comunes como grande, chico, suave y duro. Entiende el significado de las palabras igual y diferente. Cuenta 10 objetos. Sigue la secuencia de un cuento. Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. Distingue izquierda, derecha en sí mismo, pero no en otros. Tiene bien establecido el uso de los pronombres. Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas. Por ejemplo, yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos mojados. El habla y el lenguaje normal del niño de 6 años.
Tiene una fonoarticulación correcta, usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones, comprende el significado de la mayoría de las oraciones, nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30, predice lo que sigue en una secuencia de eventos y narra una historia compuesta de 4 a 5 partes, nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y dirección, distingue entre izquierda y derecha, conoce la mayoría de las palabras opuestas y el significado de a través, hacia, lejos y desde. Sabe el significado de las palabras hoy, ayer y mañana. Formula preguntas utilizando frecuentemente cómo, qué y por qué. 4.7. El lenguaje social. Cuando los niños se van acercando a los 2 años de edad, veremos que se van haciendo cada vez más sociables. Ya cuando hayan cumplido esa edad, empezarán a desarrollar su imaginación de forma mucho más compleja. Si esto antes solo tenía la capacidad de repetir lo que veían, como ejemplo, que era normal que luego de habérseles dado de comer, ellos se fueran a dar de comer a sus muñecos. Bueno, ahora tendrá la posibilidad de realizar representaciones mentales de los objetos y personas que ya no están. El niño empezará a socializar cuando se encuentre preparado. Un buen comienzo es tratar que juegue con otros niños, mejor aún si son de su edad. Otra excelente forma de estimularlo es brindándole nuestro propio tiempo, compartiendo ratos de ocio con mamá y papá. A esto ayudará a que se relacione mejor con los demás. 4.8. La importancia de los diálogos en el juego. Bueno, es de gran importancia desarrollar con los niños el diálogo durante y o después del juego, ya que mediante estas conversaciones el niño va a ir perfeccionando su vocabulario, lo va a enriquecer con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética, aprenderá a situar las frases con arreglo a una determinada sintaxis, en definitiva aprenderá a comunicarse de manera correcta y con coherencia, logrando así establecer un diálogo con sus semejantes, y no menos importante, aprenderá a expresar sus propios pensamientos internos, ideas y sentimientos, a exponer su propio yo. 4.9. Los trastornos del habla. Un trastorno del habla es una afección que causa problemas a la persona que lo padece para crear o formar los sonidos del habla, necesarios para desarrollar correctamente el lenguaje oral y comunicarse con los otros. Los trastornos más comunes del habla son articulatorios, fonológicos, de falta de fluidez o trastornos de la voz. Son diferentes de los trastornos del lenguaje en los niños. Los trastornos del habla y los del lenguaje se consideran dos categorías distintas de los denominados trastornos de la comunicación. Cualquier alteración en la capacidad de un niño para hablar claramente se puede clasificar como un trastorno del habla. Existen diferentes tipos de trastornos de habla. Por ejemplo, en la articulación se altera en la producción de sonidos claros y distintivos del habla que puede dificultar la comprensión de lo que se dice. La voz y resonancia. La alteración es la producción por parte de las cuerdas vocales de un sonido fuerte y claro. Puede dar lugar a una voz áspera, ronca o rasposa, o a una voz nasal. Por último, en la fluidez, que es la alteración en la uniformidad o fluidez de las palabras. Sin embargo, la tartamudez es frecuente en los niños pequeños como un aspecto habitual del aprendizaje del habla. Es posible que los niños pequeños tartamudeen cuando sus capacidades del habla o del lenguaje no se han desarrollado lo suficiente como para seguir el ritmo de lo que quieren decir. Pero como lado positivo, se puede decir que la mayoría de los niños superan la tartamudez del desarrollo. Para la rehabilitación, los apoyos visuales como imágenes o símbolos son una estrategia que se puede usar con niños que tienen dificultades con las habilidades sociales. Esto proporciona buenos modelos a seguir y situaciones del juego de roles también puede ayudar a los niños con habilidades pragmáticas deficientes y permitirles practicar comportamientos apropiados. Las historias sociales también se pueden usar para enseñar explícitamente algunas de estas habilidades a los niños. Bien, con el último subtema, 4.9, cerramos esta presentación. Muchas gracias por su atención.